Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Heliotropo. Como siempre, un saludo muy cordial de Marga Orozco en el control de sonido y de Carlos de Abuin. Hola, Carlos. Hola Isabel, ¿qué tal? Hola Marga. Hoy un programa un poquito especial porque nos vamos a centrar en una figura literaria que fue inspiración y en algunos casos más que inspiración de lo que ha sido un movimiento importante y una música importante, el rock. Me refiero a William Burroughs. William Burroughs es un escritor extraño. Ahora veremos además de qué manera influenció no solamente por su literatura, sino también hasta por su forma de vivir en muchos otros artistas, en este caso de la música. Él nació en San Luis, en Missouri, en el año 1914 y murió en Kansas en 1997. Fue novelista, fue ensayista, fue crítico social y además fue un gran renovador del lenguaje. Iremos viendo cómo él se centraba en lo que pensaba que debiera ser el lenguaje, o mejor dicho, el no lenguaje, porque decía cosas muy curiosas sobre el lenguaje como parásito de nuestra mente, del ser humano. Y lo cierto es que influye en movimientos como el movimiento hippie, el underground y en la música rock de una manera importante y además en décadas. Pues sí, la generación Beat a la cual pertenecía, nuestro personaje influyó muchísimo desde los inicios, ¿no? Es decir, si ellos empezaron a publicar sus libros, sus poemas, sus novelas a mediados de los años 50, los años 60 ya reciben ese legado de ellos. Quiero decir que ya son inspiración para la siguiente generación de escritores y de músicos. Y bueno, quizás por el carácter tan transgresor que tenían estos autores, en especial Burroughs, que quizás su novela más conocida, El almuerzo desnudo, supuso en la época realmente no solo una innovación en el estilo, por cómo está escrita, sino además por el tema que trata la homosexualidad masculina de una manera muy abierta, entonces no lo había hecho nadie. Él nace pues en una familia bastante acomodada. De hecho, su abuelo inventó una máquina de sumar que serviría para fundar una compañía importante, la Barrow Adding Machine, que es una empresa además que todavía existe. Desde joven descubrió pues lo que tú hablabas, su homosexualidad y otra cosa también, su pasión por las armas de fuego, que luego traerían además en su vida problemas y influirían muy directamente en su forma de escribir. Las dos cosas le acompañaron, claro, toda su vida. Tuvo periodos muy autodestructivos, sobre todo en los años 50, porque él tenía adicciones diversas, sobre todo a sustancias como la heroína, que lo que parece mentira es que no le destruyeran antes, porque aún así vivió bastantes años, experimentó muchísimo, experimentó con el surrealismo, con la sátira, y todo ello pues está, claro, dentro de sus novelas, pero también está lo que fue su personalidad en la obra de muchos artistas. Vamos a empezar quizá con una mujer que además, Carlos, conocimos personalmente, tuvimos esa suerte, Laurie Anderson, una mujer que estuvo en Madrid no hace demasiado tiempo y que ya en los años 80 tenía esa influencia de Burroughs. Sun's going down like a big bald head, disappearing behind the boulevard. It's Sharky's night. Yeah, it's Sharky's night tonight. And the manager says, Sharky, he's not at his desk right now. Should I take a message? Claro, es la voz del propio William Burroughs que oiremos además en composiciones de otros artistas. Laurie Anderson también es una mujer que experimenta y sigue experimentando. Bueno, esto estaba en su segundo disco, que se llamaba Mr. Heartbreak, y era el corte que cerraba ese disco, ¿no? Ahí colaboraba Burroughs recitando la letra que había escrito ella. Y ella con otros músicos hacía el fondo musical. Se ve ya que desde los años 80, incluso antes, nuestro escritor favorito, digamos,
siempre estaba muy abierto a todo tipo de colaboración con músicos, y en concreto con músicos de rock, a los que él influía, y él se sentía encantado de colaborar con ellos. Desde luego sus primeras publicaciones pues están englobadas dentro de lo que es la generación beat. Esto es un grupo de intelectuales y artistas estadounidenses que definen y dan forma a la cultura tras la Segunda Guerra Mundial. Aquí también estaría Jack Kerouac y también estarían escritores como Allen Ginsberg, que se cree que fue amante de Barrow. Y además, amante o no, mantuvo una larga y duradera amistad y correspondencia que además se ha editado en un libro, Las cartas de ayahuasca. Pero desde luego esta influencia de la literatura trasciende al movimiento, a un movimiento que está en todos los artistas de distintas ramas, músicos, en la plástica también. Sí, luego un periodista, hablando de ellos con cierto desprecio y de los que un poco seguían esta corriente de escritores y músicos, pues les llamaron beatniks, que hacían juego de palabras con beat, de la generación beat, y con Sputnik, que era un satélite ruso. Y era una palabra que les despreciaba un poco, y entonces hubo un poco una reacción y la gente se vestía de una manera, y estos beatniks tuvieron una gran influencia también en la música y formaron una especie de grupo dentro de la música, pero también dentro de la literatura, muy vinculado a la generación beat. It's summer, spirit of early mists and showers. Ixta, goddess of ropes and snares. Ixchel, the spider web that catches the dew of morning. Zui Kak, virgin fire, patroness of infants. Adziz, the master of cold. Kaku Pakat, who works in fire. Ixtub Doom, she who spits out precious stones. Ixchun Chan, the dangerous one. Apuk, the destroyer. Bueno, otra vez aquí la voz de William Burroughs, en este caso con John Cale, su música, y es una pieza del año 90. Pues sí, en este caso pertenece a un disco que se llama Deep City Radio, y era un disco en el que él recitaba fragmentos de sus obras. Y en este disco colaboraban muchos músicos, Sonny Youth o Donald Fagen, Chris Stein, por ejemplo, de Blondie, y John Cale. John Cale, que es la canción que hemos elegido, es el que tocaba la viola con la Velvet Underground, nada menos. O sea, ya veremos que es que realmente con este hombre tenemos lo más ganado del rock de distintas épocas. Estuvo casado, y esto es importante, con Joan Vollmer, y con ella tuvo un hijo, a pesar de que hablábamos de su homosexualidad, pero sin embargo él tenía esta relación con ella, y además era una relación en todos los sentidos, porque estaban los dos bajo los efectos de la droga, del alcohol, y la pareja tenía en esos momentos una vida verdaderamente movida. Estamos a finales de los años 50, y en una de sus huidas de la justicia americana y pasan a México, pues bajo estos efectos de distintas drogas quieren imitar uno de los pasajes míticos de Guillermo Tell, que todos conocemos, y entonces William acaba con la vida de su mujer pues de un disparo. Y todo eso desde luego marca un antes y un después en la obra literaria del autor. Él mismo lo explica en su obra Queer y nos dice además hasta qué punto ha influido. Desde luego él sigue escribiendo, pero cada vez con una tendencia diferente. Aquí ya empieza con su peculiar filosofía, sobre todo la del lenguaje, en la que considera que el lenguaje, las normas gramaticales, las sintácticas, pues hay que olvidarlas del todo porque son un organismo parásito. Pero mientras sigue siendo una influencia en grupos y personas como nada menos que Kurt Cobain. Fight tuberculosis, folks. Christmas Eve, an old junkie selling Christmas seals on North Park Street. The priest, they called him. Fight tuberculosis, folks.
Bueno, aquí decir que Cobain desde luego admiraba muchísimo a William Burroughs. De hecho, le llegó a conocer un año antes de la muerte del propio Cobain, que fue en el año 1994, aunque luego, claro, ya aquí William Burroughs era un hombre mayor y no era el ídolo que él pensaba, esa especie de Cristo transgresor. Sin embargo, lo curioso de Cobain es que le influye, eso sí, a lo largo de su carrera, no solamente su literatura, sino también la forma de vivir. Sí, luego uno de los rasgos más característicos de la manera de escribir, al menos durante una época, del escritor, era a base de lo que hemos mencionado, el cut-up, ¿no? El recorte, el cortar un texto y, digamos, volver a crear un texto a partir de esos recortes con frases que resultan sorprendentes. Esta técnica la utilizó también para escribir canciones Kurt Cobain, ¿no? Y bueno, hay que decir que lo que hemos escuchado en realidad se editó en el año 92. Estaban superpuestos un poema que recitaba William con unas guitarras que grabó aparte Kurt Cobain. Entonces una discográfica pues editó este extraño collage de guitarra eléctrica distorsionada y recitado de un poema. Desde luego, Burroughs ya dijo de Cobain cuando le visitó en este encuentro del que hablábamos, pues que era un hombre bastante raro. Y curiosamente, cuando murió, pues lo que dijo Burroughs, quizá un poco duro, fue: lo que recuerdo es la expresión moribunda de sus mejillas. Él no tenía intención de suicidarse, por lo que yo sé, ya estaba muerto. Verdaderamente duro, pero también en almas atormentadas, ambas además. Y también estuvo presente, claro, en REM. He's got 3 for the price of 1. Nothing's free but guaranteed for a lifetime's use. I've changed the locks, and you can't have one. ¿Por qué crees que también en REM? Como es un grupo muy conocido de rock americano, y quizás sea uno de los primeros grupos independientes, ¿no?, que ya en los años 80 empezaron a grabar sus discos con pequeñas compañías en Estados Unidos. Esta canción se grabó para una banda sonora de una película que hablaba de Expedientes X, nada menos. Y bueno, pues en REM dan ese fondo sonoro, como siempre, a los recitados poéticos o literarios de William Burroughs. Vamos a acabar con otro grupo mítico, The Doors, ya con una canción del año 2000. Antes, recordar que Burroughs escribió a lo largo de 40 años y escribió pues cosas como Yonki, como El almuerzo desnudo del que hablabas, La máquina blanda, Los chicos salvajes, Tierras de Occidente, El ticket que explotó. Bueno, pues aquí has citado algunos libros y La máquina blanda es la traducción de inglés Soft Machine. Esta es otra de las cosas que ha ocurrido con este escritor, que ha influido a la hora de que muchos grupos se pongan nombres relacionados con títulos de sus obras o con fragmentos de las mismas. Así están The Soft Machine, por ejemplo, el famoso grupo de los años 60-70, Steely Dan, Nova Express. Todos toman fragmentos o títulos de obras de Burroughs. Y bueno, quedaría mencionar una gran colaboración póstuma de Burroughs con los Doors. En un disco que era un homenaje a esta banda americana, la voz de Burroughs recita un poema de Jim Morrison, del cantante de los Doors, que era un carismático poeta también. Y de fondo se utiliza música de los Doors. Pues hasta la próxima, Carlos. Adiós. Y otro. Lions in the street, lions in the street, and roaming dogs in heat. Rabid foaming, the beast cage in the heart of the city. Is everybody in? Is everybody in? The ceremony's about to begin.
The body of his mother rotting in the summer ground, he fled the town